Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos al estudio número 42 del libro Soy Respuesta, Instrumentos de Transformación. El estudio de hoy se titula Rescatados del Infierno. Vamos a leer algunos pasajes y el primero está en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Y dice así. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Ahora vamos a leer Mateo capítulo 25, los versículos 31 a 46. Y dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: Vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá: Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que estén a su izquierda: Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber, fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero o necesitado de ropa, o enfermo o en la cárcel, y no te ayudamos? Él les responderá: Les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora vamos a leer Marcos capítulo 10, los versículos 29 a 31. Dice así: Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio hayan dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo: casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos primeros. Nuestra herencia en Cristo incluye la vida eterna, dice Juan 3:16. Aquello que llamamos el cielo, ese lugar del que Jesús habló diciendo que preparaba un lugar para nosotros, tiene verdadero valor porque existe también otro lugar al que llamamos infierno. ¿Qué es el infierno? ¿Se puede tener seguridad de no acabar allí? Vamos a pensar en este asunto y qué enseña la Biblia sobre el tema para poder valorar la grandeza y el valor de nuestra herencia, que es salvación y vida eterna. El infierno. Según la Biblia, el infierno es un lugar real.
es el destino que le aguarda al malo y también a aquel que no ha sido redimido por Cristo. El término infierno como tal es una palabra del latín, pero expresa la idea de ese lugar, que es mencionado en la Biblia de diferentes maneras y con diferentes palabras. El profeta Daniel dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Queda claro en las Escrituras que el final no es el mismo para todos. En Mateo 25, Jesús, al enseñar sobre la forma en que deben conducirse quienes le siguen, dice que el rey juzgará a quienes hicieron lo correcto y a quienes no. A unos pondrá a su derecha y otros a su izquierda. Entonces, luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá, fuera de aquí ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Y el Señor advierte seriamente sobre el final de ese juicio y dice, y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Vida eterna. La vida eterna es la vida junto a Dios. El castigo es la eternidad sin Dios y el pecado eterno. Jesús dice que el lugar fue preparado para el diablo y sus demonios, pero se arrojará igualmente a quienes deciden no servir al Señor. Respecto a ese lugar no tenemos en la Biblia muchos detalles, pero las referencias o imágenes representativas son suficientemente claras. El infierno es un lugar de fuego eterno en el que hay cadenas eternas, hay tinieblas, llanto y crujir de dientes. Es el sitio de la ira de Dios. En Apocalipsis se lo menciona como el pozo del abismo, el lago de fuego y azufre, la segunda muerte. El castigo eterno es parte marginal de la enseñanza de Jesús. No fue su principal enseñanza, pero sin duda fue muy claro en su advertencia para aquellos que se niegan a arrepentirse y volverse a Dios. Cuando tomamos conciencia del castigo que nos esperaba sin Cristo, valoramos de otra manera la vida eterna que nos fue prometida. En el concepto de infierno tenemos tres aspectos muy claros. Es ausencia de rectitud, es la separación de Dios y es el juicio final. Todo lo que el infierno representa puede ser vencido solo por medio de Jesucristo. En Cristo tenemos justificación, somos hechos rectos delante de Dios. En Cristo tenemos acceso al Padre, es decir, comunión con Dios. En Cristo tenemos un abogado que nos defiende en el juicio final. Vivir con Dios. Para muchas personas, el infierno es algo que empieza a vivirse aquí en la tierra. Lo mismo podemos decir del cielo. En parte tienen algo de razón, porque no es lo mismo vivir con Dios que sin Él. Esta vida puede ser muy dura lejos del Señor. Quienes le hemos conocido sabemos que sin Cristo en nuestra vida nada sería igual. De alguna manera vivíamos casi un anticipo del infierno cuando estábamos lejos de Dios. Hemos comenzado a vivir en el cielo el día que nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos su gracia. Tenemos vida eterna. Sus promesas son seguras y firmes, como afirma la palabra de Dios. Pero ahora, habiendo sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna, dice Romanos 6:22. Vivir con Dios hoy es empezar a disfrutar el cielo. ¿Hay personas a tu alrededor que necesitan salvación? La respuesta es obvia. Por eso la pregunta que necesitas hacerte es, ¿a quiénes debo predicarles el Evangelio de salvación?
No dejes de orar por quienes no se han vuelto a Dios. No dejes de predicarles. No te canses de hacer el bien a otros, porque así sirves a Jesús. Vivamos el anticipo del cielo y ayudemos a otros para que puedan entrar. La tarea que Jesús nos encomendó como sus seguidores es anunciar el Evangelio de gracia, de amor, de perdón, de reconciliación, porque el mundo está condenado y la buena noticia es que todos se pueden salvar si se arrepienten y creen en este mensaje. Digamos al mundo como Pedro dijo en su primer sermón. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. ¿Qué frase, párrafo o enseñanza de este estudio llamó más tu atención? ¿Por qué? ¿Qué área o aspecto de tu vida necesitas mejorar con respecto al tema de este estudio? ¿Qué acción específica puedes llevar a cabo esta semana para mejorar tu situación? Que tengas un buen y bendecido día.